Cada vez que te conectas a un Wi-Fi público, existe la posibilidad real de que alguien esté viendo lo que haces. Imagina que caminas por una calle y un desconocido se te acerca. Te ofrece un maletín lleno de herramientas, un escritorio cómodo y una conexión directa para que trabajes gratis. Solo hay una condición, que él se quedará sentado justo detrás de ti, mirando por encima de tu hombro con una libreta anotando cada movimiento de tus dedos. ¿Aceptarías? Probablemente no. Sin embargo, cada vez que entras a un aeropuerto, a un hotel o a ese café que tanto te gusta y haces clic en conectar a una red abierta, estás aceptando algo muy parecido a eso. Hola, soy Javier, J. Cartes P, y hoy vamos a romper una ilusión, la ilusión de que el aire es seguro. Vamos a hablar de redes invisibles, de cómo alguien con un dispositivo barato puede posicionarse entre tú y lo que haces en Internet. Y lo más importante, cómo puedes moverte fuera de casa sin exponerte innecesariamente. Y lo más peligroso no es que ocurra, es que ocurre sin que te des cuenta. No todos los Wi-Fi públicos son lo que parecen. Existe una técnica Evil Twin o gemelo malvado, donde el atacante no necesita hackear la red del aeropuerto. Hace algo muy simple. Crea una red nueva con el mismo nombre, algo como Wi-Fi aeropuerto gratis. Tu teléfono está diseñado para la comodidad. Busca señales conocidas y muchas veces prioriza la más fuerte. Si el atacante está a 2 metros de ti, su señal puede ser más fuerte que la del router real. Si alguna vez te conectaste a una red con ese nombre, tu celular puede confiar automáticamente, sin alertas, sin advertencias claras. Desde ese momento, tú crees que estás en Internet, pero en realidad estás dentro de su red. Él controla el entorno. Aquí el nombre técnico no es lo importante. Lo importante es lo que ocurre. El atacante se posiciona entre tú y tu destino, entre tu celular y el banco, entre tu celular y tu correo. Cuando escribes algo, no siempre va directo, pasa primero por él. En muchos casos, ni siquiera necesita romper sistemas complejos. Simplemente necesita que tú confíes en el entorno equivocado o que entregues la información en el momento preciso. Para ti, todo parece normal. Las páginas cargan, las apps funcionan, pero en medio hay alguien observando el flujo. Y esto ocurre sin que veas absolutamente ninguna señal en tu pantalla. Muchos piensan, yo solo entro a ver noticias o redes sociales, no tengo nada que ocultar. Ese es el primer error. No se trata de ocultar, se trata de lo que pueden hacer con lo que ya tienes. Cookies de sesión, tu navegador guarda accesos activos. Es lo que evita que tengas que escribir tu contraseña cada vez. Si alguien obtiene esa sesión, puede entrar como si fueras tú, sin contraseña, sin alertas inmediatas. Es como si copiaran tu llave mientras la estás usando. No necesitan leer todo el contenido para entenderte. Con saber a qué hora te conectas, qué aplicaciones usas y con qué frecuencia, pueden construir un perfil bastante preciso de tu comportamiento. Y eso se utiliza para algo más peligroso: ataques dirigidos, inyecciones de malware en una red que no controlas. También pueden influir en lo que ves: un mensaje, una alerta, una supuesta actualización. No necesitas descargar algo extraño. A veces solo basta con aceptar lo que parece normal. Y en ese momento les abriste la puerta. Y esto no pasa solo a personas descuidadas. Le pasa a cualquiera que confíe en el entorno. Si estás viendo esto, ya no eres un usuario pasivo. Ahora la diferencia está en lo que haces. Prioridad 0, datos móviles. Si vas a entrar a tu banco o a tu correo o a cualquier cuenta importante, evita el Wi-Fi público. Usa tus datos móviles. No son imposibles de interceptar, pero son significativamente más seguros que una red abierta que cualquiera puede replicar o manipular. Veamos ahora qué es realmente una VPN. Imagina que el Wi-Fi público es una carretera, donde cualquiera puede observar lo que pasa. Una VPN
crea un túnel cifrado de defensa de esa carretera. Ven que hay tráfico, pero no pueden ver qué va dentro, ni quién lo envía, ni hacia dónde va exactamente dirigido. Pero hay algo importante. Una VPN protege el camino, no tus decisiones. Si tú entras a una página falsa y entregas tus datos, la VPN no puede evitar eso. Cuidado con las VPNs gratuitas. Si no estás pagando por el servicio, es muy probable que el modelo de negocio seas tú. Tus datos de navegación y tu comportamiento terminan siendo el producto. La regla del HTTPS. Asegúrate de que los sitios usen HTTPS. Eso indica que hay un cifrado en la comunicación. Pero hoy eso no es suficiente por sí solo. Incluso sitios maliciosos pueden tener HTTPS. Así que no se trata solo del candado, se trata de todo el contexto. Y aquí es donde la mayoría se confía y baja la guardia. No quiero que solo veas esto, quiero que hagas algo ahora mismo. Si tienes tu celular cerca, hazlo conmigo. Limpia tus redes guardadas. Ve a los ajustes de Wi-Fi, busca redes guardadas y elimina todas las que no sean de tu casa o de tu trabajo. Tu celular está constantemente buscándolas, aunque tú no lo notes. Desactiva la conexión automática. No permitas que tu teléfono decida por ti. Configura para que siempre te pregunten antes de conectarte. Activa el doble factor de autenticación. Como vimos antes en el video de esta serie, aunque alguien tenga acceso, sin ese segundo factor no puede entrar fácilmente. Es una barrera crítica. La seguridad digital no es un producto que compras, es un hábito que construyes. La diferencia entre alguien vulnerable y alguien protegido no es lo que sabe, es lo que hace después de saberlo. Si este contenido te sirvió, compártelo con esa persona que siempre pide la clave Wi-Fi apenas llega a un lugar. Podrías estar protegiendo mucho más que su conexión. Soy Javier y esto es Seguridad Total. Mantente seguro, mantente alerta.